Estoy saludando en esta mañana al candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por Evolución Ciudadana, Martín Lustó. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿con qué expectativas, Martín, para encarar esta campaña y desde qué posición, no? Mira, la campaña todavía no arrancó formalmente, pero ya se han presentado hasta los candidatos, ¿sí? El sábado pasado, y este es el tiempo en el que una vez cada 2 años le preguntamos a la ciudadanía que nos dé su opinión. No es el momento en que el ciudadano puede decirnos, miren, vayan por acá, corrijan esto que estaban haciendo antes no me gusta, por favor repiénsenlo de otra manera, esto me parece que está bien, y lo que tenemos que hacer es comunicar claramente qué es lo que cada uno de los espacios representa, qué es lo que pretende hacer, cómo pretende contribuir a que las cosas mejoren, y después escuchar mucho. Yo creo que las elecciones de medio término son elecciones para escuchar. Uh-huh. En nuestro caso no vamos a decir cosas muy distintas a las que dijimos en la campaña de UNEN en 2013, en la campaña de ECO en el 2015. Nosotros tenemos una mirada, recién vos hablabas del ajuste, nosotros tenemos una mirada, si querés, que tiene distancias de las dos que son preponderantes. Argentina perdió sobriedad en el uso de los recursos públicos hace un tiempo largo a esta parte. Uh-huh. Y todavía continúa así. Vos diste algunos ejemplos, ¿no? Diste el ejemplo del número de ministerios, pero lo que no podemos continuar es con esta falta de sobriedad que de vez en cuando lleva a la Argentina a crisis. El déficit lo tenés que financiar de alguna manera, o emitiendo o con endeudamiento. Las dos son malas. Uh-huh. Y sobre todo cuando tenés déficit con un Estado que tiene muchos recursos, porque para mí este es el principal problema que no discutimos. Estamos discutiendo el déficit, estamos discutiendo si se emite dinero para financiar eso, o si nos endeudamos en el exterior para financiar eso, y no discutimos que tenemos un Estado que tiene muchos recursos, pero que todavía no puede brindar lo básico, lo que tiene que brindar. Y a veces la gente, cuando se desencanta con las discusiones en las campañas, o se desencanta con la política, o se enoja con el sistema, tiene razón. En 33 años de democracia, la verdad que no hemos podido conseguir lo más básico, que es que la siguiente generación sienta que va a estar mejor que esta. Uh-huh. Y eso es con respecto, para mí ese es el síntoma más claro de que un país se está desarrollando, tener esa tranquilidad, que un padre tenga esa tranquilidad, que sus hijos van a estar mejor que él. Y ni siquiera podemos resolver eso, es resolver el futuro, ¿no? La dinámica de desarrollo. Tampoco podemos resolver el presente porque tenemos 1/3 de argentinos en la pobreza. Entonces hay algo, evidentemente, que tenemos que discutir de manera más profunda, y nosotros queremos dar ese tipo de discusión. ¿Y usted cree que el gobierno no lo está haciendo esto, Martín? No, yo creo que hace rato que no se hace esto en Argentina. Por eso digo, el gobierno tenía una herencia complicada, ¿sí? Con síntomas evidentes de esa complicación, que en general los primeros síntomas son financieros, ¿no? Es decir, uno tiene que poner un cepo a la compra de dólar, o si se está aislando del resto del mundo, o si está en default, si tiene mucha inflación. Son síntomas, pero para mí lo que no discute de hace rato Argentina es por qué, teniendo más plata, seguimos teniendo esos síntomas. Uh-huh. No, todas esas cosas son síntomas de que alcanzaste un desequilibrio. Y el gobierno que hizo, bueno, lo financiero lo resolvió, ¿sí? Entonces hubo una renegociación con los holdouts, un pago a los que habían quedado afuera, hubo la eliminación del cepo, hubo el reacomodamiento del dólar, pero la verdad es que las causas que llevaron a eso para mí siguen. Entonces estamos limpiándolo de arriba, y la sociedad argentina, cuando uno mira lo que le ha pasado durante las últimas 3 décadas o más, pero digo, desde que tomamos o recuperamos el manejo de quienes nos representan, es decir, sí, salimos del terrorismo de Estado, de la dictadura, y recuperamos la democracia, desde esa parte hasta acá, realmente tenemos que ser capaces de discutir algo más, porque si no, no veo para dónde vamos a ir. Políticamente, Martín, ¿dónde se va a ubicar usted y su sector? Digo, porque usted viene de ser embajador argentino en Estados Unidos, hay que ser objetivo, hay que decirlo, cuando usted hizo varias críticas, sobre todo al manejo del tema de la educación, al gobierno de Macri, renunció, el gobierno se enojó mucho con su renuncia, con usted, y ahora se presenta como diputado. ¿Va a encarar una postura de oposición al gobierno y a Rodríguez Larreta?
Yo voy a encarar la misma postura que venimos encarando desde que me presenté a elecciones por primera vez, que fue en el año 2013. Lo he dicho el día que me ofrecieron el cargo de embajador y lo acepté, que mi visión sobre la ciudad sigue siendo la misma y sobre el uso de los recursos públicos del PRO en cuanto a prioridades y en cuanto a principios éticos. Me parece cuestionable, lo voy a seguir diciendo, y creo que es momento de dar esa discusión que antes la di en la ciudad, es momento de darla como principio general para cómo debemos administrar la cosa pública. Es muy difícil. A veces uno siente que se repite, pero realmente Argentina el Estado argentino es el Estado más grande de nuestra historia, tiene 3 veces más plata por cada uno de los argentinos que hace 25 años. 3 veces más plata. Es decir, 3 veces más capacidad de brindar bienes y servicios. Y no tenemos 3 veces más de nada. Claro. No tenemos 3 veces más de salud, ni de educación, ni de seguridad, ni de justicia, ni de infraestructura. De hecho, tenemos el doble de pobres que hace 25 años. Y abarco un periodo grande para que veamos que sí, las discusiones de qué es lo que hizo mal o bien el último gobierno, qué es lo que hace mal o bien este gobierno, son discusiones que están bien, pero en el fondo el problema viene creciendo desde hace mucho. ¿No? La verdad que tener el triple de plata que antes, estar discutiendo pensiones de discapacidad o estar discutiendo la innovación científica o tecnológica, la verdad que un país que aumentó tanto sus recursos no debería tener problemas casi en ningún área, ni en la seguridad, diría yo. Si uno cuenta la cantidad de policías que hay en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ahora, le saca un tercio y dice, bueno, un tercio van a estar en tareas detrás de un escritorio, si no lo saco a la calle. Aún con eso, y habilitando 4 turnos para cubrir la calle, en la ciudad de Buenos Aires hay 4.500 policías por turno, dejando 1 para escritorio, ¿sí? Y 4 turnos para cubrir la calle. Hay 4.500 policías, hay 12.000 manzanas. Hay un policía cada 3 manzanas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, algo no estamos haciendo bien cuando uno tiene tantos recursos y vivimos como vivimos. No, y además en un estado que últimamente, estas últimas semanas, haber ajustado como lo está haciendo, con los remedios de los viejos en el PAMI, o sacando pensiones de invalidez a gente que la necesita, o pidiéndole a los viejos que lleven un certificado que se están volviendo locos para conseguir, la verdad que estamos hablando de un gobierno que me parece que las prioridades no las está poniendo bien, ¿no? Sí, yo creo que eso está pasando. Creo que eso ameritaba tener una discusión más profunda, más abierta. Cuando a mí me preguntas, ¿vas a hacer oposición? Sí, como somos oposición en la ciudad, pero es una oposición constructiva. Trabajamos mucho para mejorar las cosas que hay que mejorar. En la ciudad hemos colaborado muchísimo en la ley de seguridad, hemos propuesto que haya un sistema descentralizado de denuncias. Lo hacen, pero todavía no lo terminan de implementar. Tardan más de lo que nos gustaría. Y con todas las cosas hemos hecho así. En lo nacional vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ahí tenés, por ejemplo, una discusión entre esto, que para mí no es una discusión que conduce a ningún lugar. Mirá el tema de las pensiones por discapacidad y la seguridad social. Nosotros tenemos un sistema de cobertura universal, previsional. ¿Sí? Se cubre a casi todos los adultos mayores, a casi todos, 98 y pico. Ahora, eso no va a ser cierto a futuro, a menos que nos sentemos a pensar cómo es el sistema previsional. ¿Por qué? Y esto lo he discutido en el Parlamento, cuando en su momento vino Diego Bocio como director ejecutivo de ANSES a explicar la última moratoria. Dar una moratoria implica que a los adultos mayores a los que les debería corresponder por edad una pensión y no la tienen, se la das. Pero se la das porque te estaba sobrando plata. No cambiaste el sistema para que estén cubiertos también a futuro, por ejemplo, los que hoy están en negro o los que hoy están desempleados. Entonces vamos a tener que modificar eso a futuro. Pero tenemos cobertura total y tenemos 1 millón de pensiones no contributivas. Que si uno hace la comparación, por ejemplo, con Uruguay tiene 20.000 en un país de 4 millones, una cifra, y no tiene la cobertura universal que tenemos nosotros del sistema previsional, de jubilaciones y pensiones. Por ahí deberíamos tener 200.000, 250.000, pero hay 1.050.000. Entonces yo quiero discutir, y además tenés la UH. Entonces, si yo miro toda esa masa de recursos, tengo un montón de herramientas para resolver la vida a aquellos que no tienen ingresos suficientes, los que no trabajan por edad, los que no trabajan por algún tipo de discapacidad,
o los que no tienen ingresos suficientes y tienen familia que mantener. Tenemos muchos recursos. Ahora hay que discutir bien cómo es que se calibra el sistema para que sea sustentable en el tiempo, para que dé tranquilidad y no que me brinde un beneficio hoy y yo sepa que por un problema de mañana hay déficit me lo sacan. Y económica... Entonces, estas son las discusiones medulares. Sí, sí. El resto creo que cuando uno se acusa, no puede ser que las opciones de Argentina sean entre abusar del Estado hasta que explote o cercenar derechos. Yo creo que hay muchos recursos para discutir esto de otra manera. Y económicamente, el rumbo del gobierno, ¿cómo lo está viendo en este momento? Porque digo, crece la pobreza, creció la desocupación, la industria no se recupera. ¿Cómo usted ve el rumbo del gobierno en este momento, económicamente? Mira, yo lo veo como vos estás describiéndolo. Creo que a la economía argentina, si bien puede rebotar, le cuesta encontrar los motores de crecimiento. En mi opinión, que me tocó, obviamente como economista y antes como diputado, palpaba de cerca los problemas y en una campaña la de jefe de gobierno, uno recorre absolutamente toda la ciudad un montón de veces. Sí, sí. Pero después también lo observé desde a la distancia, con la perspectiva que dan los 12.000 kilómetros de distancia a Estados Unidos. Y ahí me parece que el problema es que la economía no termina de arrancar porque no discutimos las cosas medulares y entonces enderezamos el rumbo del barco. Cuando hay intranquilidad, no es solamente que no hay inversiones. Cuando hay intranquilidad, una de las cosas que pasan es que el consumo se resiente, porque vos el consumo lo indispensable, de la comida que necesitas cotidianamente, de la limpieza, ese consumo que es esencial, vos lo haces y te alcanza la plata, ¿sí? Listo, pero lo vas a hacer igual. Pero el resto de los consumos, por ejemplo, si querés comprar un electrodoméstico, si querés pintar un cuarto de tu casa, si querés comprarle una campera nueva a tu hijo, ese consumo no lo haces solamente si vos tenés la plata, lo haces si tenés la plata y pensás que no te va a faltar mañana. Entonces ese consumo también se resiente y esto hace que a la economía argentina le cueste que haya inversión, le cueste que haya consumo. Y lo otro que a veces pasa desapercibido es que si vos tenés un déficit en donde estás pidiendo al mundo 35.000 millones de dólares por año, esos dólares entran, hace que el dólar sea más barato en la Argentina y a los empresarios argentinos les cuesta entonces competir con potenciales importaciones o poder exportar. Entonces en esas circunstancias no encontrás un motor de la economía. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Nos tenemos que sentar a discutir cómo es el futuro de la Argentina, particularmente cómo es el futuro del Estado en la Argentina. Vos sabés que yo soy socialdemócrata, a mí me gusta el Estado grande, pero el Estado grande tiene que funcionar bien, inclusive tiene más responsabilidad para que funcione mejor que un Estado chico. Porque un Estado chico, no tiene tanto impacto. Un Estado grande tiene mucho impacto en la economía si lo manejas bien, y tiene mucho impacto en la economía si lo manejas mal. Obvio, totalmente. Sí, sí. Ojalá se puedan dar estos debates, digo, porque la verdad que el debate político en la Argentina está tan mediocre y tan desvalorizado que, bueno, y más en campaña que debatimos las cosas, bueno, que en cualquier línea, ¿no? Bueno, Gustavo, ojalá haya debate entre los candidatos. Ojalá Carrió quiera debatir, porque creo que hay temas muchísimo. No solamente de gestión. Y que después se cumplan también, ¿no? También de la República. Y Martín, después que se cumplan, porque vimos el debate entre Scioli y Mauricio Macri, donde prometieron, por ejemplo, que no te iban a devaluar y la primera medida de gobierno fue devaluar. Es decir, muchas de las cosas también se prometen y después no se cumplen. Digo, ahí también tiene que ver con un contrato que la ciudadanía tiene que reclamar que se cumpla cada vez más, ¿no? Yo creo que es así, pero fíjate que también ocurre algo. Yo creo que eso tiene muchos más problemas de lo que aparece en la primera vista. No es solamente un contrato con la gente, que eso es sumamente importante. Pero si vos no haces campaña con lo que crees, ¿no? Cuando ganás no tenés un mandato de la gente para hacer lo que vas a hacer. No lo tenés. Y si encima la elección la haces contra alguien, tampoco tenés herramientas para convencer a los que representan a otras personas de por qué estás cambiando el rumbo. Entonces, a mí me parece que lo más importante es hacer campaña, pues es la oportunidad en la que nos comunicamos intensamente todos y la gente puede contrastar propuestas, muy claramente con lo que cada uno representa. Porque vos podés ganar o perder, pero el día que te toca ganar, si vos te mantuviste en las ideas, y yo hace esta es la tercera campaña que digo lo mismo, sí, y los problemas se agravan. Claro. El día que te toca ganar,
la gente lo que abrazó es tu diagnóstico de lo que está pasando. Entonces podés modificar de acuerdo a lo que le propusiste a la gente y es lo que está esperando. Si vos haces campaña con la última encuesta, cuando ganás es porque a los otros les fue peor y terminaron votando por vos en una pulsión del momento, de cómo se sentía la gente circunstancialmente. Entonces yo creo que hay que discutir más profundamente. Tocará ganar, tocará perder, pero lo importante es instalar discusiones. Nosotros en la ciudad instalamos la discusión de la mortalidad infantil, la discusión del juego, la discusión de la educación pública, la discusión de la desigualdad. El PRO en la ciudad, porque recordemos, en la ciudad no hay cambio. No. Lo rompieron, entonces es el PRO, ¿no? El PRO, que lleva también como candidata a Carrió. Pero en la ciudad instalamos un montón de temas que después el gobierno, inclusive algunas cosas de seguridad que han tomado, pero después el gobierno se vio obligado por las cosas que salieron en campaña a modificar comportamientos. Otros no los han modificado para nada, muchos que tienen que ver con la transparencia, con la priorización del gasto, y entonces nosotros lo vamos a volver a discutir. Martín, ¿qué tal? Te saluda David Cufré, buen día. ¿Qué haces, David? ¿Cómo estás? Muy bien, te hago una pregunta, digo, ya estamos sobre las noticias, pero vos antes hablaste del tema cambiario, el tema del dólar. ¿El dólar a este nivel te parece bien o hay que ir a un dólar más alto, a un dólar más arriba, como piden algunos sectores, o una devaluación mayor? Mira, la respuesta a esto es bastante sencilla por lo siguiente. Yo no quiero hablar de devaluación porque enseguida te salen a decir, viste, no, estás haciendo que los salarios, y es cierto, la Argentina lo que tiene que tener no es devaluaciones, es un manejo de los recursos que haga que el dólar no se ponga barato. Y ahora... ¿Hoy está barato? El déficit está haciendo eso, fíjate, porque hay una discusión que para mí, hay un término que para mí está mal usado, ¿no? Que dicen, este es el tipo de cambio de equilibrio. Este no es el tipo de cambio de equilibrio, este es el tipo de cambio de mercado en las circunstancias actuales de tu estado. ¿Por qué digo esto? El tipo de cambio de equilibrio para mí es el tipo de cambio que sirve para acomodar tu idiosincrasia, para que compras y interactúes con el mundo y estés equilibrado en tu balanza comercial. Ese es el tipo de cambio de equilibrio. ¿Por qué digo que es el tipo de cambio de equilibrio? Porque si vos sos una sociedad productiva, con alto nivel de inversión, con una infraestructura extraordinaria, con baja corrupción, con un Estado que te brinda las cosas que te tiene que brindar, entonces vos podés venderle al mundo aún siendo caro. Vos podés venderle al mundo siendo Suiza o Alemania o Japón. Entonces, si vos tenés malas instituciones, no tenés una red vial, la logística es cara, hay corrupción, los impuestos son altos, pero el Estado no te brinda cosas, el nivel educativo es bajo, bueno, ¿cómo competís con el mundo? Con un dólar hiperalto. ¿No? Entonces el problema de la Argentina es que nuestro Estado, como decía recién, adentro de cada cosa que vos le vendés al mundo, hay no sé qué elemento tenés adelante, un micrófono. Adentro del micrófono que se produce en la Argentina, la mitad es el Estado. Y adentro del micrófono que se produce en Corea o en Japón, la mitad es el Estado, o menos. Y entonces indirectamente compiten los Estados. Si tu Estado es malo, entonces tu producto tiene que ser más barato. Y para ser más barato necesitas un tipo de cambio más alto. Ahora, ¿qué le pasa al dólar de hoy? El dólar de hoy no está determinado por estas cosas que yo digo. No es el de equilibrio. Está determinado por el hecho de que vos estás saliendo a buscar 35.000 millones de dólares por año al exterior. Entonces, te inundás de dólares porque no arreglaste el Estado, y eso hace que el dólar sea más bajo que el que necesitas. ¿Quedó claro? Sí, está claro. Bueno, Martín, gracias. Ya vamos a tener oportunidad de seguir debatiendo y hablando temas puntuales y también con los candidatos de tu lista. Muchas gracias. Que tengas buen día. Martín Lustó, allí estaba, candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Evolución Ciudadana.